Muy buenas tardes. De conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, da inicio a la presente sesión pública jurisdiccional convocada para su verificativo en esta fecha en el Salón de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En virtud de lo anterior, le pido por favor al licenciado Rubén Ernesto Mendoza González, encargado del despacho de la Secretaría General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos que se encuentran listados en el orden del día para analizar y resolver en la presente sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, en atención a su instrucción me permito informarle que se encuentran presentes en este salón del Pleno la coordinadora de ponencia en funciones de magistrada electoral, maestra Lady Sibón Ramos Méndez, y el secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado electoral, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, existe quórum para sesionar válidamente. Aunado a lo anterior, magistrada presidenta, me permito informarle que en la presente sesión pública jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 31, fracción 6ª de la ya citada Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, nos asistirán en la lectura de las cuentas jurisdiccionales respectivas el licenciado Edén Alejandro Aquino García, encargado del despacho de la coordinación de su ponencia, el licenciado Cristian Santillán Valencia, encargado del despacho de la coordinación de la ponencia de la magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez, y el licenciado Manuel Cortés Muriedas, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. Asimismo, informo a los integrantes del Pleno de este tribunal que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos y 5 juicios electorales de los sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, misma que fue publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 48, fracciones 11ª y 12ª de la ya referida Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, integrantes del Pleno. Está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos antes referidos. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría General tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes de este Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación a la aprobación del orden del día. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Una vez aprobado el orden del día, se procede con el estudio y análisis de los asuntos a resolver. En virtud de lo anterior, le solicito al licenciado Edén Alejandro Aquino García de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, coordinadora de ponencia en funciones de magistrado. Doy cuenta con los proyectos de resolución que presenta la ponencia de la magistrada presidenta. En primer término, me refiero al proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía indígena 251, así como el juicio electoral de los sistemas normativos internos 110, ambos de 2022, promovido por ciudadanos del municipio de Santiago Yautepec, en donde se controvierte actos relacionados con el proceso de elección de las autoridades del ayuntamiento. Respecto al primero de los juicios, la parte actora, en esencia controvierte que, en sesión extraordinaria urgente de 7 de diciembre de 2022, el Consejo General decidió turnar el expediente a la Secretaría Ejecutiva para que elaborara un nuevo proyecto de calificación de la elección, cuando en su estima, dado el sentido de la votación, dicho proceso electivo había sido calificada como no válido. En el segundo de los medios de impugnación, la parte actora controvierte el acuerdo relativo a la calificación de validez de la Asamblea de Elección del Estado Municipio, aprobado por el Consejo General el 17 de diciembre de 2022. En primer lugar, previa acumulación de ambos juicios, la ponencia propone sobreseer la demanda que dio origen al juicio de la ciudadanía indígena 251,
dado que los actos reclamados en estima de la ponencia son de naturaleza intraprocesal y de carácter no definitivo. Por ello, el actuar de las y los consejeros en la votación del 7 de diciembre pasado no genera un acto de imposible reparación sobre los derechos sustantivos de la parte actora. En segundo lugar, la ponencia propone calificar como infundados los agravios de la parte actora del juicio electoral de los sistemas normativos internos 110 y confirmar el acuerdo mediante el cual la autoridad administrativa calificó como válida la asamblea electiva celebrada el 7 de octubre de 2022. Lo anterior, ya que, en estima de la ponencia, de las constancias que obran el expediente de elección, se advierte que la convocatoria a la asamblea electiva sí fue debidamente difundida conforme a su costumbre. Respecto a las modificaciones realizadas a la asamblea electiva sobre la conformación de la mesa de los debates y la sustitución de ternas por duplas en las propuestas a los cargos, al advertirse que fue la propia asamblea que en ejercicio deliberativo tomó tales consideraciones, la ponencia propone calificar como infundado dicho agravio. Esto porque se considera que aquellas determinaciones tomadas por la comunidad se encuentran apegadas a los parámetros establecidos por el artículo 2 de la Constitución Federal y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que en ejercicios de autodeterminación, la Asamblea, máximo órgano de decisión, dispuso la forma en que se integraría la mesa de los debates y que fueran realizadas las propuestas a los cargos. Finalmente, en cuanto al planteamiento formulado por la parte actora, referente a la inobservancia del principio de paridad y la inconstitucionalidad de las modificaciones realizadas al decreto 1511, la ponencia propone declararlos como ineficaces dichos motivos de inconformidad, debido a que, como ha sido criterio de este tribunal, al celebrarse el proceso electivo en el año 2021, no era exigible la regla de paridad en la conformación de los ayuntamientos, dada la salvedad legislativa en la reforma. Al margen del contexto del municipio y el número de cargos alcanzados en elección, se advierte una progresividad de la participación de las mujeres en la vida pública. Además, se dictan medidas a efecto de que se garantice la participación de las mujeres de manera sustantiva para que puedan ocupar los cargos de mayor importancia dentro del ayuntamiento. Por estas y otras razones que se describen ampliamente en la consulta es que se propone confirmar la calificación de validez de la elección del citado municipio. En segundo término, me refiero al proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía indígena 06 del presente año, promovido por personas de la Agencia Municipal de Santiago Coyotepec, perteneciente al municipio de San Juan Yucuita, quienes controvierten el acuerdo emitido por el Consejo General Electoral por el que se declaró jurídicamente válida la elección de concejalías al ayuntamiento antes referido. En principio se propone reencauzar el medio de impugnación a juicio electoral de los sistemas normativos internos, al ser la vía idónea para controvertir el acuerdo. Por cuanto hace al fondo del asunto, en primer término la parte actora alega que la responsable no fue exhaustiva en emitir el acuerdo impugnado, por refiere que no advirtió un conflicto comunitario permanente en el municipio. A juicio de la ponencia, el motivo de inconformidad resulta infundado. Ello, pues el contenido del acuerdo controvertido se constata que la responsable consideró la problemática que impera en la comunidad indígena derivado de los ajustes que ha sufrido el sistema normativo a efecto de permitir la participación de la ciudadanía de la agencia, por lo que a partir de esta circunstancia la responsable pudo llegar a la conclusión que conforme a las reglas del sistema normativo que impera en la comunidad no existe una restricción al derecho político electoral de la ciudadanía de la agencia que participa en las elecciones de las autoridades del municipio. Ahora bien, respecto al agravio relacionado con la expedición indebida de la convocatoria a la Asamblea Electiva Ordinaria, se propone declararlo infundado. Lo anterior, al constatarse que la convocatoria fue emitida por el presidente municipal electo en la Asamblea General Extraordinaria efectuada el 11 de noviembre de 2022, por lo que dicho concejal era la autoridad facultada para realizar su emisión. Además, respecto a que la misma fue emitida con poco tiempo de anticipación y por ello se encuentra viciada de origen, se desestima, ya que la emisión pronta de la convocatoria fue debido a la situación extraordinaria que impera en el municipio, derivado de la celebración de una elección extraordinaria, de ahí que se encuentra ajustada a derecho. Respecto a la vulneración a la universalidad del sufragio de la agencia municipal, a juicio de la ponencia resulta inexistente, al no acreditarse la negativa de participar a la ciudadanía de la agencia en la asamblea electiva. Lo anterior, ya que tanto la convocatoria como la asamblea electiva no se desprende prohibición, exclusión o restricción alguna a las personas que habitan en la agencia municipal para participar en la asamblea electiva. Máximo, que la emisión pronta de la convocatoria derivó del corto plazo con que contaba la autoridad municipal en funciones para llevar a cabo la renovación de las autoridades ordinarias, sin que ello traiga aparejada una vulneración a la universalidad del sufragio de la ciudadanía de la agencia. Finalmente, en cuanto hace los planteamientos relativos a que no se cumple con el principio de paridad y que, por ende, el impedimento de participar en la Asamblea Comunitaria del 24 de diciembre de 2022 no se acredita la violencia política a razón de género,
en consideración de la ponencia. Lo anterior, ya que la parte actora fue omisa en definir sobre la base que se incumple la paridad de género. Además, se constata que el ayuntamiento se ajustó al criterio adoptado por el Consejo General, en el sentido que en ayuntamientos conformados por consejerías impares, la paridad se cumple a partir de que se logra la integración paritaria a partir de la elección de una mujer más en el número de hombres, o bien una mujer menos con el número de hombres, ello sobre la base de una integración impar, lo cual ocurre en el presente caso. Ahí que la integración del ayuntamiento contempla con el principio de paridad a partir de la mínima diferencia. Pero en la consulta se propone que la comunidad lleve a cabo un procedimiento para la modificación del sistema normativo que permita que se elijan más mujeres y en los cargos de mayor importancia en el ayuntamiento. Además, respecto a que no se permitió la participación de las mujeres de la agencia y con ello se traduce en una violencia política en razón de género, por condición de ser mujer, se propone declarar ineficaz a partir de que no se acredita la exclusión. Enseguida me refiero al proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía Indígena 04-2023, así como el Juicio Electoral de los Sistemas Normativos Internos 107 de 2022, promovido por ciudadanos del municipio del Ayuntamiento de San Inés del Monte, Oaxaca, y otros ciudadanos para controvertir el acuerdo general del Instituto Electoral Local que determinó calificar como jurídicamente válida la Asamblea General Comunitaria de Elección para la renovación de las autoridades municipales del Estado-Municipio. En primer término, la ponencia propone acumular los medios de impugnación al advertir conexidad de la causa, así como encauzar el juicio de la ciudadanía indígena a juicio electoral de los sistemas normativos internos, por ser esta última la vía idónea para controvertir el acuerdo impugnado. Respecto al fondo de la controversia, en estima de la ponencia, los agravios hechos valer por la parte actoral vienen infundados, pues contrario a lo reclamado no se advierte un incumplimiento a los principios de paridad y progresividad. Lo anterior derivado que el proceso electivo comunitario en estudio, la comunidad indígena logró la integración de un cabildo paritario en su totalidad, lo que al ser contrastado con procesos electorales anteriores advierte que dicho logro también es progresivo en cuanto al reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres de la citada comunidad. Además, en la consulta se propone que la comunidad indígena lleve a cabo actos para modificar su sistema normativo y permitir que las mujeres logren los cargos de mayor importancia dentro del ayuntamiento. Aunado al anterior, tampoco se advierte una vulneración al sistema normativo interno de la comunidad indígena, ya que dicha vulneración se hace depender únicamente de la ausencia de la firma del expresidente municipal en la convocatoria de elección. Sin embargo, en estima de la ponencia, se advierte que existe una problemática dentro del ayuntamiento derivado de inconformidades respecto a los que integran las autoridades municipales, de ahí que se justifica que la emisión de la convocatoria no haya participado el presidente municipal, sin embargo se encuentra firmada por los demás integrantes del ayuntamiento. Finalmente, por cuanto hace la falta de exhaustividad e incongruencia por parte de la autoridad responsable, la ponencia propone declarar dicho agravio como ineficaz, lo anterior, puesto que, en estima de los proponentes, la responsable es incongruente al aseverar que en el proceso electoral comunitario en estudio se cumplieron las reglas de elección específica en cuanto a la manera en que se convocó a la Asamblea General Comunitaria de Elección, ya que bajo su perspectiva no obran los medios de prueba necesarios, los cuales se puede advertir que efectivamente se cumplió con las reglas de elección instauradas por la comunidad indígena en cuestión. Por lo anterior, señala que la responsable tiene por acreditada tales irregularidades únicamente con el recibo de pago por concepto de perifoneo, que fue aportado por medio de prueba de la autoridad municipal en la instancia administrativa. Sin embargo, los planteamientos formulados por la parte actora son genéricos, ya que se limitan a manifestar su inconformidad en cuanto a los medios de prueba aportados en la instancia administrativa, sin que la misma aporten los medios de prueba que bajo su criterio sean los idóneos para acreditar la debida publicidad de la convocatoria de elección. De ahí que se propone confirmar el acto impugnado. Continuando, se da cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 31 y 54, todos del año en curso, promovidos por ciudadanas y ciudadanos pertenecientes al municipio de Santa Cruz, Acatepec, mediante los cuales controvierten el acuerdo general del Instituto Electoral Local, por el que se califica como jurídicamente no válida la elección ordinaria para la renovación de las autoridades del municipio del ayuntamiento. En primer término, la ponencia propone acumular los medios de impugnación al advertir conexidad en la causa. Respecto al fondo de la controversia, se propone revocar el acuerdo controvertido, derivado que el Consejo General fundó y motivó de manera inadecuada su determinación al omitir analizarlo bajo el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados y un análisis flexible e intercultural.
En efecto, ese tribunal, bajo la directriz de la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que ese tipo de asuntos, donde se converge la controversia en el ámbito de los regímenes y sistemas normativos y se analiza la legalidad de un proceso electivo, debe aplicarse diversas herramientas en los exámenes de validez. Por lo anterior, ese tribunal estima que la responsable se apartó de dichos parámetros porque fundó su decisión en presuntas inconformidades de ciudadanos de aquel municipio, personas que incluso se quejaban de la tardía remisión del expediente de elección. Sin embargo, en estima de la ponencia, no se encuentra controvertido la celebración de la asamblea electiva, además los resultados y la planilla que resultó ganadora, y la responsable fijó la calificación de la elección a partir del incumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la planilla que resultó ganadora. En ese contexto, la parte recurrente no acredita la presunta ilegalidad de la planilla ganadora. Juntos haremos historia en Ecatepec, del municipio de Santa Cruz, Ecatepec, Oaxaca. Además, aun y cuando se presumiera el requisito de no estar privado de sus derechos político-electorales como requisito negativo de elegibilidad, ello lo lleva en automático a tener por solventado el incumplimiento de las obligaciones que como solicitante del registro obtuvo. En dicho criterio se establece que inclusive de haberse cometido un delito, lo cual puede llegar a desprender en las constancias de antecedentes no penales, por sí mismo no genera indebidamente la ilegibilidad, pues solo puede llegarse a constituir un factor que demuestra la falta de probidad o honestidad de la conducta, según las circunstancias de la comisión del ilícito, pero resulta determinante por sí sola para tener por acreditada la carencia de esas cualidades. Dicho lo anterior, al haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, lo procedente es declarar como jurídicamente válida la Asamblea General Electiva de 11 de diciembre de 2022, celebrada en el municipio para el periodo 2023 al 2025, donde resultó electa por mayoría de 500 votos la planilla Juntos haremos historia Ecatepec, encabezada por Rigoberto García Pérez. Finalmente, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia del Juicio de la Ciudadanía Indígena 23 de este año, así como el Juicio Electoral de los Sistemas Normativos Internos 111 de 2022, ambos medios de impugnación. La ponencia propone desechar de plano la demanda. En cuanto hace el Juicio de la Ciudadanía Indígena, el actor no cumplió con los requisitos de procedencia de la demanda, no obstante que fue requerido para subsanarlo en un plazo de 48 horas. Y respecto al Juicio Electoral de los Sistemas Normativos Internos, se advierte un cambio de situación jurídica, derivado que la omisión reclamada por los actores en dicho medio de impugnación ya fue subsanada con la calificación de la elección. Es la cuenta. Muchas gracias. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Si me permiten, quisiera hacer algún comentario en relación a un proyecto que pongo a su consideración en este momento. Y me voy a referir, si me lo permiten, al JDCI diagonal 06 diagonal 2023 de San Juan Yucuita. Desde mi perspectiva, si bien la comunidad de San Juan Yucuita de forma destacada ha privilegiado la participación de las mujeres, estimo que conforme al principio de paridad se hace necesario que no únicamente de manera numérica las mujeres conformen el ayuntamiento, sino que es fundamental que de manera real y efectiva puedan acceder a cargos de mayor facultades dentro del órgano municipal, como es la presidencia, la sindicatura, la regiduría de Hacienda, la regiduría de Obras. En esos términos, estimo adecuado que si bien la integración paritaria se cumple, a partir del criterio de mínima diferencia, se deben crear los mecanismos para que las mujeres accedan a los cargos ya mencionados de manera efectiva, haciendo de ello una constante y no una excepción. Así, considero que es medular que se vincule, como se realiza en el proyecto, a las diversas autoridades, como es el Instituto Estatal Electoral, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Gobierno, pero sustancialmente me parece fundamental que se vincule a la propia comunidad, pues este paso tiene que ser armonizado y socializado, tomando en cuenta la cosmovisión y respetando en todo momento la autodeterminación. El ayuntamiento para mí cumple con la paridad de la mínima diferencia. El siguiente paso lógico es que las mujeres ocupen ya las primeras concejalías, que es el cumplimiento numérico de paridad. Se dé en favor de estas, es decir,
una conformación puede ser de 3 mujeres, 2 hombres e incluso más mujeres, que es muy válido, y en los cargos que acabo de comentar. Y similar criterio ya estableció este tribunal en el expediente 22/2023, que en la elección, en la sesión pasada ya habíamos votado. Entonces es importante recalcarlo que en este momento pues este es un municipio que ya puede dar paso a esta integración, incluso en cuestiones de prelación, ¿no? Y participación sustantiva en estos cargos. Entonces creo que es algo muy, muy importante y por lo tanto pongo a consideración del Pleno este proyecto de sentencia. Muchas gracias. Pregunto a los integrantes si alguien quisiera hacer el uso de la voz. Al no haber intervenciones, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría General tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución con los que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permite informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI/251/2022, así como también en el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI/110/2023, se resuelve. Primero, se acumula el expediente JNI/110/2022 al diverso JDCI/251/2022, por lo que debe glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del asunto acumulado. Segundo, se sobresee en el juicio JDCI/251/2022. Tercero, se confirma el acuerdo YEPCO-CG-SNI-318/2022, que declaró jurídicamente válida la elección ordinaria de concejalías al Ayuntamiento de Santiago Yaitepet, Oaxaca, para el periodo 2023-2025. Cuarto, se ordena a las autoridades vinculadas de cumplimiento al apartado de efectos de esta sentencia. Quinto, se ordena informar a la Contraloría Interna de este tribunal lo precisado en el apartado de efectos identificado con el número 6 de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI/06/2023, se resuelve. Primero, se reencausa el juicio al denominado juicio electoral de los sistemas normativos internos en términos de la sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo YEPCO-CG-SNI-459/2022, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejalías del Ayuntamiento de San Juan Yucuita, Oaxaca, celebrada el 24 de diciembre de 2022. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI/107/2022, así como también en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI/04/2023, en cada uno se resuelve. Primero, se califican como infundados los agravios hechos valer por la parte actora, en los términos precisados en el fallo. Segundo, se confirma el acuerdo YEPCO-CG-SNI-355/2022, por el que se califica como jurídicamente válida la elección ordinaria del municipio de Santa Inés del Monte, Oaxaca, en los términos precisados en el fallo. Tercero, se confirman las constancias de mayoría y validez en favor de las ciudadanas y ciudadanos electos, lo anterior en los términos precisados en la ejecutoria. En el juicio de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI/111/2022, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda presentada por la actora.
En los juicios electorales de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI-31-2023 y JNI-54-2023, cada uno se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo YEPCO-CGI-SNI-462-2022, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y en plenitud de jurisdicción se declara válida la elección celebrada el 11 de diciembre de 2022 en el municipio de Santa Cruz, Acatepet, Oaxaca, donde resultó electa la planilla ganadora Juntos Haremos Historia en Acatepet, encabezada por el ciudadano Rigoberto García Pérez, en los términos del considerando sexto de la presente determinación. Segundo, se ordena al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cumpla con el apartado de efectos de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI-23-2023, se resuelve. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en términos del considerando tercero de la resolución. Ahora bien, le solicito al licenciado Cristian Santillán Valencia de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia de la magistrada en funciones, maestra Ledis Ivonne Ramos Méndez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado en funciones. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído en el juicio ciudadano identificado con la clave JDC-35-2023, promovido por una ciudadana en contra de actos y omisiones que a su decir obstruyen su cargo, atribuidos al presidente municipal del Ayuntamiento de Villa de Sachila, Oaxaca, así como la presunta consumación de actos constitutivos de violencia política en razón de género en detrimento de su persona. Al respecto, la ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación debido a que la parte actora se desistió por escrito del ejercicio de acción, ya que el pasado 21 de febrero de 2023, la actora presentó un escrito con firma autógrafa en el que manifestó su voluntad de desistirse de la acción intentada en el juicio tramitado en esta instancia, el cual fue ratificado mediante diligencia celebrada el pasado 13 de marzo de 2023. En dicha diligencia, la actora compareció y manifestó en el acto su voluntad libre, espontánea y sin coacción de continuar con el juicio instaurado en este tribunal, de que si la promovente expresó su voluntad de desistir el medio de impugnación iniciado con la presentación de su demanda, tal manifestación de voluntad impide la continuación del proceso. Por tal motivo, se estima que lo procedente conforme a derecho es desechar el presente medio de impugnación. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución en el juicio ciudadano 56 de este año, promovido por Joel Alberto López Rodríguez en contra de la omisión del Congreso del Estado de emitir la convocatoria para la designación del titular de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En primer término, la autoridad señalada como responsable hace valer como causales de improcedencia las previstas en los incisos A y K del artículo 10 de la Ley de Medios Local, consistente en que el actor carece de interés jurídico para incoar el presente juicio y que el medio de impugnación es frívolo porque el acto reclamado no se puede analizar a través de los medios de impugnación en materia electoral y en todo caso la vía sería el juicio de amparo. En el proyecto se propone desestimar las causales de improcedencia, pues como se expone, el actor sí tiene interés jurídico para incoar el juicio, pues lo que reclama es la omisión de la emisión de la convocatoria para designar al titular de la Contraloría General del YEPCO, pues cuenta con el interés de participar en dicho proceso y para este solo se necesita la calidad de ciudadano. Y, en cuanto al acto reclamado, se debe conocer la vía. En vía de amparo, al respecto, la Sala Superior ha establecido que las controversias relacionadas con la normativa que prescribe el nombramiento del titular del órgano interno de control de un organismo público local electoral son de la competencia de los tribunales electorales de la entidad correspondiente. De ahí que se considera que este tribunal sí cuenta con facultades para conocer y resolver las controversias hechas valer por el ahora actor. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, la parte actoral reclama de la responsable la omisión de emitir la convocatoria para la designación del titular de la Contraloría General del YEPCO. Expone para ello que el 10 de abril de 2019, mediante decreto 630 de la 64ª legislatura del Congreso del Estado, se designó al titular de la citada Contraloría y que el 11 de abril del 2022 concluyó el periodo para el que fue designado, sin que a la fecha se haya emitido la convocatoria correspondiente. Por tal motivo, se propone declarar fundado el agravio hecho valer por la parte actora, porque de las constancias que integran los autos obra el citado decreto por el que se aprobó el nombramiento del titular de la Contraloría del YEPCO por un periodo de 3 años. Sin embargo, la autoridad responsable no justificó la imposibilidad jurídica o material para emitir la convocatoria para designación de dicho cargo. Por tanto, al considerarse que resulta inconcluso la falta de determinación de la hora responsable, se actualiza la omisión alegada por la actora.
motivo por el cual se propone ordenar que emita la convocatoria correspondiente. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada en funciones. El Pleno está a nuestra consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría General tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes de este Pleno. En términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución con los que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC/35/2023, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC/56/2023, se resuelve. Segundo, es existente la omisión que se le atribuye a la parte actora al Congreso del Estado. Tercero, se ordena al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado y a la presidenta de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana de incumplimiento con lo ordenado en el fallo. Ahora bien, le solicito al licenciado Manuel Cortés Muriedas de cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que se somete a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 42/2023, promovido por Freddy Aguilar, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO CG 03/2022, dictado el 2 de febrero de este año, por el que se designó a las personas titulares de diversas direcciones ejecutivas y las unidades del Instituto en comento. El 10 de febrero de 2023, el actor presentó el medio de impugnación correspondiente. Posteriormente, mediante escrito, el mismo actor manifestó su deseo de desistirse del medio promovido, por lo que se fijó la diligencia de ratificación con el apercibimiento que ante su inasistencia se le tendría por ratificado el desistimiento, la cual se llevó a cabo en este tribunal sin que el actor se presentara, no obstante que de las constancias se desprende que fue debidamente notificado. Es por lo dicho que en el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación. Es la cuenta. Muchas gracias. Integrantes del Pleno, está a nuestra consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría General tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes de este Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con el proyecto de resolución con el que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que el proyecto de resolución de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC/42/2023, se resuelve. Único, se desecha de plano el medio de impugnación. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 16:43, se da por concluida la misma. Les agradezco y que tengan ustedes muy buena tarde. Gracias.